Bien, miren, en la última clase vimos algo muy importante, una metodología para resolver problemas que vamos a continuar hoy, para resolver problemas relacionados con sistemas. Lo estoy viendo el ejemplo en el caso de dimensión 2, pero para dimensión mayor todo esto se generaliza de una manera trivial. Al final les voy a decir, por ejemplo, para n igual a 3, cómo se generalizaría esto, pero es bastante, sobre todo para n igual, se ve la idea general. Llevarla a cabo implica aplicar resultados de álgebra lineal ya muy serios, sobre todo a partir de dimensión 4 en adelante, y se puede ver por qué. Pero hasta dimensión 3 es bastante sencillo, en dimensión 2 es muy sencillo, relativamente es lo que les estoy explicando. Todo esto tiene sentido para sistemas lineales. Para sistemas no lineales, pues no hay ninguna metodología general y mucho menos se puede expresar en general la solución de una manera explícita. Es bastante complicado. Se pueden hacer muchos trucos con modelos concretos para llevarlo a ecuaciones que después se pueden resolver de alguna manera aproximada al menos, pero son cosas muy específicas para modelos muy específicos, pero generales, cosas generales para ecuaciones lineales y fundamentalmente con coeficientes constantes, y por eso estamos viendo este caso, AX más BY más F en T y DY de T igual CX más DY más G en T. Y la idea principal es que, bueno, esto se reduce en forma, en forma vectorial a una ecuación vectorial, una ecuación diferencial vectorial de la forma A en XT y en T más, vamos a poner aquí, bueno, sí, más F en T, G en T, donde a esto le vamos a llamar así F mayúscula en T. La matriz A es la matriz de coeficientes del sistema ABCD, ¿bien? Y en ese formato, digamos, algebraico, pues la idea es reducir la matriz ABCD a una expresión muy simple, y eso tiene implicaciones a la hora de resolver la ecuación, como vimos en el ejemplo de ayer. Entonces, vimos que en particular la matriz ABCD se reduce a 3 casos posibles que tienen que ver cada uno de ellos con el comportamiento de los valores propios de la matriz, o sea, de las raíces de su polinomio característico. En dimensión 3 va a ser muy sencillo también, van a ver, pero en dimensión 4 ya empiezan las complicaciones porque pueden empezar a aparecer raíces múltiples, algebraicas. Ya en dimensión 4 todavía no hay tanto problema, pero a partir de dimensión 5 en adelante ya sí empiezan a haber problemas muy serios. Cuando pueden empezar a aparecer valores propios complejos que, múltiples, valores propios complejos múltiples, con una multiplicidad tal que pueden aparecer celdas de Jordan asociadas a los valores propios complejos, entonces empieza a complicarse mucho el problema. Pero en este caso sabemos que son nada más que se reducen las matrices a 3 tipos muy simples, que son estos 3 tipos, y que este es el caso que corresponde cuando los valores propios de la matriz, o sea, las raíces de polinomio característico, son 2 raíces reales diferentes. Aquí cuando es una raíz de multiplicidad 2, y aquí cuando es una raíz compleja y su compleja conjugada, alfa más i beta y alfa menos i beta. Bien, esos son los 3 casos que hay. Ya vimos que en el primer caso se puede expresar, en este caso, vamos a quitar este de aquí. En este primer caso se puede expresar la matriz A de la forma PB, P-1, donde esta matriz es B. Esta es la B. ¿Está bien?
En cada caso esa es la matriz B. Bien, y entonces en el primer caso se puede expresar A de la forma PB, P menos 1. Bien, que es lo mismo que decir que B se expresa como P menos 1 a P. ¿Está claro? P menos 1 a P. Donde la B es esta y la P, voy a ponerlo aquí así, tiene una forma diferente en cada caso. En este caso, en el primer caso, la B tiene esta forma x1, x2, y1, y2, donde estos son, x1, x2, y1 y y2 son respectivamente vectores propios asociados a los valores propios lambda 1 y lambda 2 que se sabe que forman una base de R2. Bien, no importa cómo los tome, no importa que, porque los vectores propios forman un subespacio vectorial, yo puedo tomarlo de la magnitud que yo quiera. O sea, si tengo 1, lo multiplico por el lambda que yo quiera y ya, porque al final, como voy a multiplicar por la inversa, esas cosas se van a cancelar. Si yo multiplico por un factor el x1, x2 y por otro factor este de aquí, esos factores se van a cancelar cuando multiplique por la inversa. ¿Está claro? Entonces eso no importa. El caso es que sean dos vectores propios. Ya. Y entonces hay que calcular la inversa si yo quiero tener esta representación. Y aunque, ¿saben cómo calculan la inversa de la matriz? Bueno, hay una formulita y tal, pero si yo quiero calcular, por ejemplo, la inversa de una matriz alfa, beta, gamma, delta, ¿quién es la inversa de esta matriz? Yo digo, voy a poner alfa x más beta y igual a u y gamma x más delta y igual a v. ¿Qué quiere decir? Que la matriz alfa, beta, gamma, delta en x, y es u, v. Y la inversa sería la matriz que me transforma u, v en x, y. Entonces aquí nada más, pues en esta ecuación, en este sistema de ecuaciones, resuelvo el sistema de ecuaciones de manera de expresar x en función, va a ser un alfa 1 u más beta 1 v y y como gamma 1 u más gamma 2 más delta 1 v. ¿Está claro? O sea, resuelvo el sistema y despejo x y y en función de u y v. Y cuando despeje x y y, eso lo que me quiere decir es que el x, y es la matriz alfa 1, beta 1, gamma 1, delta 1 por u, v. O sea, esta matriz es la inversa de alfa, beta, gamma, delta. ¿Está claro? Eso es lo que quiere decir. Entonces, esa es la matriz P en este caso. Voy a poner ahora, y lo voy a justificar, lo voy a demostrar, ¿quién sería la matriz P en este caso? En el segundo caso, la matriz P es así. x1, x2, donde x1, x2 es un vector propio correspondiente ¿cómo se llama? Al valor propio lambda 1. Pero el valor propio lambda 1 no puede tener dos vectores propios linealmente independientes, salvo que la matriz sea lambda 1 por la identidad. ¿Por qué? Porque si yo digo, si el valor propio, fíjense, lambda 1 tuviera dos vectores propios linealmente independientes, quiere decir que A de x1, no es x1, pero vamos a ponerlo así, x1, y1, x2, y2, así, para que se vea que son dos, ¿está bien? Así de esa forma. Y aquí igual, x1, y1. Bien, entonces, si tuviera dos vectores propios linealmente independientes, ¿eso qué querría decir? Querría decir que se cumple esto para el 1 y para el 2. Pero si son linealmente independientes, son una base de todo el espacio.
Y eso querría decir que la matriz A menos lambda 1 por la identidad, como evaluada en X1 y Y1, es 0. Y evaluada en X2 y Y2 es 0. Y X1 y Y1 y X2 y Y2 forman una base del espacio. Entonces, como esto es lineal, evaluado en cualquier X, Y es 0. Y eso quiere decir que esta matriz es idénticamente nula. Y si es idénticamente nula es porque la matriz A es lambda 1 por la identidad. O sea que este es el único caso en que una matriz que tiene un solo valor propio tiene dos vectores propios linealmente independientes. Cuando es lambda 1 por la identidad. ¿Está claro? Ese es el único caso. En general lo que ocurre es que si la matriz no es un múltiplo de la identidad, es porque tiene solo, el vector valor propio tiene un solo vector propio. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo completo el segundo vector que voy a utilizar aquí en la matriz? O sea, ¿quién va a ser ahora X2Y2? Esa es la pregunta. Y lo que se hace es lo siguiente, se utiliza un resultado de álgebra lineal. El resultado dice que toda matriz se anula en su polinomio característico. Eso es muy fácil de ver. O sea, no voy a meterme en estas cosas, pero la idea es que si yo tengo una matriz A y a la matriz A le asocio su polinomio característico, que es este, determinante de A menos lambda por la identidad, entonces la matriz se anula en su polinomio característico, que eso quiere decir que si el polinomio característico es lambda cuadrado más, vamos a poner como alfa lambda más beta, si ese es el polinomio característico, entonces cuando sustituya lambda por la matriz, voy a tener aquí A al cuadrado más alfa por A más beta por la identidad. ¿Está bien? Porque esto es como si fuera lambda a la 0 y A a la 0 es la identidad. ¿Está bien? Esto tiene que ser 0. Es la matriz idénticamente nula. Esto es una matriz, A al cuadrado es una matriz, alfa por una matriz es una matriz, beta por la identidad es una matriz, sumo las tres matrices me da una matriz. Esa matriz es la matriz idénticamente nula. ¿Está bien? Pero en el caso cuando el polinomio característico es lambda menos lambda 1 al cuadrado, ¿bien? Eso quiere decir que A menos lambda 1 por la identidad al cuadrado es la matriz idénticamente nula. ¿Está bien? Es la matriz idénticamente nula. Y si A menos lambda es la matriz idénticamente nula, eso quiere decir que el ker, o sea, el núcleo de A menos lambda 1 por la identidad al cuadrado es igual ¿a quién? Si esa matriz es idénticamente nula, su núcleo, que es el conjunto de todos los XY que se convierten en 0, ¿quién es? Todo R2, ¿no? Esto es todo R2. Y entonces, eso quiere decir que si yo resuelvo este problema, esto en X2Y2 igual a X1Y1, fíjense, donde este señor X1Y1 es un vector propio correspondiente al valor propio lambda 1. O sea, este X1Y1 lo que cumple es que A en X1Y1 es igual a lambda 1 por X1Y1. Este es el que pongo aquí. Y ahora tomo el segundo, como se toman, que es lo que se llama un vector asociado al vector propio X1Y1. O sea, el X2Y2 se dice que es un vector propio correspondiente al valor propio lambda 1 y asociado al vector propio X1Y1 si se cumple esto. Está claro que un X2Y2 que cumpla esto pertenece al ker de A menos lambda 1 por la identidad al cuadrado, porque si usted evalúa aquí en A menos lambda 1 por la identidad a cada lado, aquí ¿qué le va a quedar? A menos lambda 1 por la identidad al cuadrado en X2Y2 igual a menos lambda 1 por la identidad en X1Y1 que es 0. Entonces, este señor pertenece
al ker de, o sea, es un elemento de R2 que está en el ker de A menos lambda 1 por la identidad al cuadrado. Pero ese señor no puede ser linealmente dependiente de este, porque si fueran linealmente dependientes querría decir que el x2y2 sería un múltiplo de x1y1. Eso es lo que pasaría si fueran linealmente dependientes. Pero si es un múltiplo y lo pongo aquí, entonces A menos lambda 1 por la identidad por ese múltiplo me daría ¿cuánto? Si x1y1 es un vector propio de A correspondiente a lambda 1, si yo pongo aquí un múltiplo de x1y1, ¿qué cosa me da? Si el x2y2 fuera múltiplo de x1y1 y lo pongo aquí, pongo m por x1y1, el m sale porque esto es lineal y me queda A menos lambda 1 por la identidad evaluada en x1y1. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto es A menos lambda 1 por la identidad evaluado en x1y1? Ese es un vector propio de A, correspondiente al valor propio de lambda 1. Si este señor fuera, miren, primero, está claro que si lambda 1 es un valor propio de A, es porque tiene vectores propios, o sea, existen vectores x1 y y1 no nulos, tales que A evaluado en L es igual a lambda 1 por esto. ¿Se dan cuenta que esto es equivalente a decir que A menos lambda 1 por la identidad evaluado en x1 y y1, ¿cuánto es? 0. ¿Bien? Entonces, por eso, si x2 y 2 fuera múltiplo de x1 y y1, querría decir que aquí tendría que poner una constante por x1 y y1. La constante sale porque esto es lineal. Y me quedaría A menos lambda 1 por la identidad evaluada en x1 y y1. ¿Cuánto es eso? 0. Entonces querría decir que x1 y y1 es 0. Y x1 y y1 no puede ser 0 porque es un vector propio correspondiente a lambda 1. Quiere decir que no pueden ser linealmente dependientes. O sea, el x2 y 2 que cumpla esto es linealmente independiente con el x1 y y1. Necesariamente. Y ese es el que pongo aquí. ¿Está bien? Y así conformo esa matriz. Y vamos a ver que conformándola de esa forma, se cumple que también esta es la matriz que permite que A sea equivalente. Es más, vamos a ponerle aquí, miren, para que no haya dudas. Este le voy a llamar B1, para que no haya muchas dudas. Este es B1, este es B2 y este es B3. ¿Está bien? Entonces, A es P1, donde el P1 es este. ¿Bien? Y en este caso va a ser A igual a P sub 2, B sub 2, P sub 2 a la menos 1, donde P sub 2 es este. ¿Bien? Donde este x2y2 no es otro vector propio correspondiente a lambda 1, sino es un vector asociado al vector propio x1 y y1 porque satisface esta relación. Y que necesariamente es un vector linealmente independiente con x1 y y1. Y en el tercer caso, bien, el A va a ser igual a P sub 3, B3, P sub 3 a la menos 1, donde el P sub 3, y esto lo vamos a ver después, ¿qué cosa es? En este caso, los valores propios son complejos. Los valores propios, en este caso, son de la forma alfa más y beta y alfa menos y beta. Son dos valores complejos conjugados. ¿Bien? Y esto todo es álgebra lineal, y de la más simple. Bien, y entonces los valores propios son alfa más y beta y alfa menos y beta. Pero eso quiere decir que la matriz A, que existen vectores propios, tiene que existir uno correspondiente a alfa más y beta y otro correspondiente a alfa menos y beta. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien. Entonces, el correspondiente a alfa más y beta le voy a llamar x1 más y1. Bueno, x1 más ix2 y y1 más y2. O sea, son vectores propios complejos.
no puede ser real, porque si fuera real, al aplicarle una matriz A que tiene coeficientes reales, a este me daría algo real y no podría ser igual a un número complejo multiplicado por ese vector, porque me daría una cosa real igual a una cosa compleja. ¿Está claro? Y como no podría ser, tendría que ser beta igual a 0, pero estoy suponiendo que este es el caso en que beta es distinto de 0. ¿Se dan cuenta del razonamiento? Entonces, quiere decir que los vectores propios correspondientes a valores propios complejos de matrices con coeficientes reales tienen que ser vectores complejos. O sea, este vector se puede escribir así también, x1 y y1 más y x2 y y2. O sea, el significado que tienen x1 y 1 y x2 y y2 aquí es diferente al de acá. Está claro, en todos los casos es diferente, pero lo estoy poniendo igual. Estoy usando la misma notación. Y entonces, esto va a ser igual a x1 más y x2, y1 más y y2. Eso quiere decir, hay un vector que a evaluado en L es igual al valor propio multiplicado por el vector. Y ahora, ¿quién es el vector que corresponde a alfa menos y beta? Si yo paso al conjugado a ambos lados, el conjugado de la matriz es la misma matriz porque los coeficientes de la matriz son reales. El conjugado de este es cambiar aquí y poner signo menos aquí y signo menos acá. Y aquí el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Entonces es alfa menos y beta por x1 menos y x2, y1 menos y y2. Quiere decir que A evaluado en el conjugado de este es igual al conjugado de este número complejo que también es un valor propio, multiplicado por el conjugado de este. Quiere decir que si este vector es el vector complejo que corresponde a este valor propio complejo, el vector complejo propio que corresponde al conjugado de este valor propio es el conjugado del vector anterior. ¿Está claro? O sea que eso quiere decir que A evaluada en x1 menos y x2, y1 menos y y2 es igual a alfa menos y beta por x1 menos y x2, y1 menos y y2. ¿Está bien? O sea que los valores propios complejos son alfa más y beta, alfa menos y beta, y los vectores propios que les corresponden son este y este. Que estos dos vectores propios son linealmente independientes, porque está claro que este número no se puede poner proporcional a este, salvo que las partes imaginarias sean 0. ¿Está claro? Entonces son linealmente independientes como vectores complejos. Bien, entonces lo que se hace es que se toma, obviamente, los vectores propios, ¿cómo se llama? Son, si yo sumo, o sea, si tomo la parte real y la parte imaginaria de los valores propios, de los vectores propios, esas no van a ser vectores propios correspondientes ni a alfa más y beta ni a alfa menos y beta. ¿Está claro? La parte real y la parte imaginaria. Pero aquí resulta que si uno toma la parte real, vamos a tomar la parte real del vector x1 más y1, que es la misma que cuando le pongo menos, y no, x1 más y x2 y y1 más y y2, y voy a tomar la parte imaginaria de ese vector, x1 más y x2, y1 más y y2. La parte real de este vector complejo, ¿cuál es? ¿Quién es la parte real de este vector complejo? x1 y y1. ¿x1 qué me dijeron? y1, ¿no? Bien. ¿Y la parte imaginaria aquí quién es? x2 y y2. Bien. Entonces, en este caso, el P3 es la parte imaginaria y aquí la parte real.
Si queremos que sea aquí la parte real y aquí la parte imaginaria, entonces la matriz B3, en lugar de ser esta, si quieren lo podemos hacer así para que sea igual, vaya, para que sea lo mismo siempre, vamos a ponerlo aquí, X1, Y1, X2, Y2, donde ahora el sentido que tiene X1 y Y1 es la parte real del vector propio correspondiente a alfa más y beta. Y X2, Y2 es la parte imaginaria de ese vector propio. ¿Bien? Y lo único que va a cambiar si lo pongo de esta forma es que aquí el menos beta aparece acá abajo y el beta aparece arriba. Lo mismo. ¿Está bien? Entonces ya tengo eso. Voy a demostrar esto, a ver si me da tiempo a demostrar esto y esto muy rápidamente. Miren, ¿por qué ocurre esto? Es lo que quiero ver. ¿Está bien? En el caso en que hay un solo valor propio real de multiplicidad 2. ¿Puedo borrar de este lado? Para dejar esa grafiquita ahí que estaba bonita. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque vamos a, ¿qué es lo que voy a hacer para comprobar eso? Lo que voy a hacer es, es P a la menos 1, voy a multiplicar a cada lado por P2 a la derecha. Y entonces aquí me da P2 por P2 a la menos 1, me da la identidad, y aquí me quedaría A por P2. Y lo que voy a calcular, veamos el caso 2. Bien, calculemos A por P sub 2. A por P sub 2, ¿quién es? Fíjense, es la matriz A evaluada en el vector X1, Y1, X2, Y2. ¿Bien? Y ya dijimos que cuando se compone una matriz con otra, lo que se obtiene como resultado es una matriz de orden 2×2 también. La composición de dos matrices de orden 2×2 da una de orden 2×2. Y lo que se obtiene aquí en la primera columna es el resultado de aplicar la matriz A al vector X1, Y1. ¿Verdad? Y aquí lo que se obtiene es el resultado de aplicar la matriz A al vector X2, Y2. ¿Pero quién es A de X1, Y1? Es lambda 1 por X1, Y1. Entonces esto es lambda 1 por, vamos a ponerlo así, X1, Y1. Vamos a ponerlo ya directamente. Es lambda 1 por X1, Y1, que es lambda 1, X1, lambda 1, Y1. ¿Está claro? ¿Y quién es A en X2, Y2? Recuerden que el X2, Y2 aquí se define como aquel vector tal que A menos lambda 1 por la identidad en X2, Y2 es igual a X1, Y1. Y esto quiere decir que A en X2, Y2 es igual a lambda 1, X2, Y2 más X1, Y1. Eso es lo que voy a poner aquí. Entonces aquí me queda lambda 1, ¿qué? X2 más X1. Y aquí queda lambda 1, Y2 más Y1. Eso es lo que queda. ¿Está bien? Y voy a descomponer eso en dos matrices. Una que es lambda 1, X1, lambda 1, X2, lambda 1, Y1, lambda 1, Y2. ¿Está bien? Más la matriz 0, 0, X1, Y1. ¿Está bien? Y esto ya vimos que era ¿qué cosa? Recuerden, cuando tengo lambda 1, X1, lambda 1, Y1, lambda 2, X2, lambda 2, Y2, si aquí tuviéramos lambda 2, tendríamos la matriz diagonal lambda 1, lambda 2, 0, 0, evaluado en, ¿cómo se llama? La matriz diagonal compuesta con la matriz X1, X2, Y1, Y2. Eso lo vimos ayer. O sea, si yo tengo la matriz lambda 1, 0,
0, lambda 2 evaluado en x1, y1, x2, y2. ¿Eso qué cosa era? Lambda 1, x1. Después, este por este, lambda 1, x2. Lambda 2, y1, lambda 2, y2. ¿Sí o no? Bien. En este caso tengo lambda 1, x1, lambda 1, x2, lambda 1, y1, lambda 1, y2. Quiere decir que lambda 1 es igual a lambda 2. ¿No? Y si lambda 1 es igual a lambda 2, lo que quiere decir es que esto de aquí es igual. Esto es una cosa intermedia que les puse para que lo vieran. Es la matriz lambda 1, 0, 0, lambda 1 evaluado en x1, y1, x2, y2. ¿Sí o sí? ¿Ah? ¿Y esta otra qué cosa es? Esta. Esto es la matriz 0, 1, 0, 0 evaluado en x1 y y1. Miren, esto por esto da, a ver, es 0, 1. Espérense. No, tiene que haber algo aquí raro. Espérense, ¿por qué da esto? Más... A ver. Es lambda 1, x2 y 2 más x1 y y1 más x1 y1. Si aquí hay algo raro porque tiene que ser y1. A ver. Esta... A ver, ¿por qué? No, perdón, estoy mintiendo. Esto es la matriz 0, 1, 0, 0 multiplicado por la matriz x1, x2, y1, y2. Esto es este por este, me da y1, ¿por qué me...? A ver. y1 por x2, y2. Es que, a ver, es... no, esto es que está mal esto. Miren, a de x1, y1, sí, eso es lambda 1, y1. Y a de x2, y2 es lambda 1, x2, y2 más x1, y1. Algo estaba fallando aquí, no me doy cuenta bien qué. A ver si alguno de ustedes se da cuenta. O sea, debe quedar algo así, finalmente. Tiene que quedar algo así, finalmente. No me doy cuenta bien dónde está el error, pero hay algún errorcillo aquí. Es A en esto, A en esto. ¿Bien? Entonces, es esta matriz más esta de acá. Sí, tiene que ser así. Lo que hay que ver es que esta matriz, ¿por qué se pone de esta forma? 0, 1. Bueno, es que a lo mejor lo puse invertido y a lo mejor es así. Vamos a ver si es así. Esto sería 0. ¿Cuál es la matriz mía? Esta, ¿no? Entonces sería 0. Es que aquí quedaría 0 también. No. Sí, qué raro. Está raro. O sea, no había ni escrito esto porque estoy seguro que tiene que ser así. ¿Hay algún errorcillo ahí en el medio? No me doy cuenta dónde está el problema, pero la cosa es que cuando le aplique A al P sub 2, que en este caso el X2, Y2 es la
¿cómo se llama? La solución de la ecuación esa que les dije. O sea, A en x2y2 es igual a lambda 1 x2y2 más x1y1. Ajá. A ver dónde está. A en x2y2. Ah, no. Perdón. Es que, ¿qué es lo que queda aquí? Queda A en x1y1. Sí, eso es lambda 1 por x1y1. Y A en x2y2 es, sí, efectivamente, lambda 1 x2 más x1 y lambda 1 y2 más y1. Bueno, no me doy cuenta bien por qué es el problema, pero para no perder más tiempo en eso, se debe llegar. Después vean ustedes qué detalle, es un detallito ahí seguramente. Pero esto lo que quiere decir, si llego a esto, lo que quiere decir es que esto es la matriz lambda 1, 0, lambda 1, más esta matriz 0, 1, 0, 1, o sea, saco factor común esta matriz de x1, x2, y1, y2. ¿Está bien? Entonces, al sacar la factor común me queda esta matriz evaluada en x1 más esta matriz, o sea, esta matriz compuesta con esta más esta matriz compuesta con esta. Y la suma de estas dos matrices es precisamente la matriz lambda 1, 1, 0, lambda 1. Multiplicado por x1, x2, y1, y2. Y esto lo que quiere decir es precisamente que A por P sub 2 es igual a P sub 2 compuesto con B2. De donde sale que A es P sub 2 compuesto con B2 compuesto con P sub 2 a la menos 1, que es el resultado de acá. ¿Está bien? Algo similar se obtiene en el tercer caso. A ver si este tercer caso, si no hay ningún problemilla ahí. Es un poquito más complicado, pero la idea es la siguiente. Si yo tomo A compuesto con P3 en el tercer caso, ¿bien? Si tomo A compuesto con P3, al tomar A compuesto con P3, lo que tengo es alfa, beta, fíjense, lo voy a tomar así, menos beta alfa, porque estoy tomando como primera componente de la matriz P3 la parte real del vector propio correspondiente a alfa más y beta, que es x1 y y1, y aquí la parte imaginaria de ese vector, que es x2 y y2. Vamos a ver qué cosa es esto. Esto lo que me queda es precisamente A evaluado en x1 y y1 y A evaluado en x2 y y2. ¿Está bien? ¿Está claro? Pero esto es la parte real del vector propio complejo. O sea, esto es igual a A evaluado en la parte real. ¿De qué vector? Vamos a ponerlo así. A evaluado en la parte real del vector x1 más x2, y1 más y2. Y esto es A evaluado en la parte imaginaria del vector x1 más x2, y1 más y2. Pero como la matriz A es real, A evaluado en la parte real de un vector complejo es la parte real de A evaluado en el vector complejo. Y lo mismo la parte imaginaria. Entonces, esto es igual a la parte real de A evaluado en el vector complejo. Y aquí la parte imaginaria de A evaluado en el vector complejo. ¿Bien? Es eso. Pero ¿quién es A evaluado en este vector? A evaluado en este vector es alfa más y beta por el vector.
porque el vector es un vector propio correspondiente a alfa más y beta. ¿Está claro? Entonces esto es alfa más y beta, perdón, es la parte real de alfa más y beta multiplicado por x1 más y x2, y1 más y y2. Y aquí me queda, en la otra columna me queda la parte imaginaria de alfa más y beta por x1 más y x2, y1 más y y2. ¿Está bien? Y ahora, ¿quién es la parte real de un producto de números complejos? La parte real es real por real menos imaginario por imaginario. ¿Está claro? ¿Está claro eso? La parte real del producto de dos números complejos, si yo multiplico alfa más y beta por x más y, ¿quién es la parte real de esto? Vamos a multiplicar estos dos. Esto da alfa x menos beta y más y alfa y más beta x. De la parte real del producto es real por real menos imaginario por imaginario. Y la parte imaginaria del producto es real por imaginario más imaginario por real. ¿Está bien? ¿No sabían las formulitas? Bueno, bien. Ya se la saben, eso debían saberse hace rato, pero bueno. Y entonces voy a hacer eso. Entonces, aquí ¿qué quedó? Fíjense, como es parte real, es real por real, o sea, me queda alfa por x1 y y1 menos imaginario por imaginario, x2 y y2. Eso es lo que está en la primera columna. Fíjense que todo esto es un vector. Y en la segunda columna está la parte imaginaria, que es real por imaginario, alfa por x2 y y2, más imaginario, que es beta, por parte real, que es x1 y y1. Y finalmente, ¿qué matriz tenemos? Finalmente tenemos la matriz esta. Alfa x1 menos beta x2, alfa y1 menos beta y2, y aquí alfa x2 más beta x1, y abajo alfa y2 más beta y1. ¿Está claro eso? Que llegamos a esa matriz. Bien. Y ahora lo que hay que ver es que esa matriz, voy a borrar esto de acá, esa matriz es precisamente la matriz x1, y1, x2, y2, multiplicada por la matriz alfa, beta, menos beta, alfa. Si no cometimos ningún error, eso debe ser. Vamos a ver. Esto es alfa x1 menos beta y1. No queda tampoco. Algo pasó. Es... ¿cómo? Beta x2. Pues alfa x1 menos beta. Ah, menos beta x2, exactamente. Alfa x1 menos beta x2 es el primero de aquí. El segundo sería este por este, que sería beta x1 más alfa x2. El de acá abajo sería este por este, que sería alfa y1 menos beta y2, ¿no? Y el último sería este por este, que es beta y1 más alfa y2. ¿Está bien? Y esto es precisamente P3 por B3. No, al revés, B3 por P3. A ver, ¿cómo es? B3 por P3. ¿Cómo es? Ah, sí, este es el P, perdón. P3 por B3. Y como A por P3 es P3, B3, si multiplico a la derecha por P3 a la menos 1, me queda que A es P3, P3, B3, P3 a la menos 1, que es el resultado que queríamos ver. Entonces, ¿por qué es importante esto?
Ya vimos la importancia en el ejemplito en un ejemplo ayer donde los dos valores propios eran reales y diferentes. Cuando los dos valores propios son reales y diferentes, el problema que tengo que resolver, que es dx de t igual a x más b, bueno, vamos a ponerlo así de esta forma, en forma matricial, d de t de xt y en t igual a xt y en t más f en t g en t. En este problema expresamos a como como P1, B1, P1 a la menos 1. Expresamos de esa forma. Y se hace el cambio de variable P1 a la menos 1 en xt y en t igual a u en t, v en t. Se pasan unas nuevas variables. Y multiplico toda la ecuación por P a la menos 1, por P1 a la menos 1 a cada lado. De este lado se cancela y de este lado que me queda P1 a la menos 1 por esta derivada, que como P1 a la menos 1 tiene coeficientes constantes, eso es la derivada de P1 a la menos 1 evaluada en xt y en t. ¿Está claro? Y entonces, pero P1 a la menos 1 en xt y en t es u, v. Y lo que se me reduce este sistema a resolver esto, d de t de u en t, v en t, igual a B1, ¿cómo se llama? B1, u en t, v en t, más, como apliqué P1 a la menos 1 a ambos lados de la ecuación, aquí me queda P1 a la menos 1 en f en t, g en t. Entonces tengo que calcular P1 a la menos 1 para aplicarlo f en t, g en t y ver qué es lo que me queda de este lado. Que me va a quedar todo esto igual, vamos a decir así, a un f en t, g en t. Sí, porque P1 a la menos 1 es una matriz, alfa, beta, gamma, delta, que evaluado en esto me queda alfa por f más beta por esta cosa, en la primera coordenada y en la segunda coordenada gamma por este más delta por este. ¿Está claro? Me queda un nuevo f mayúscula y un nuevo g mayúscula que son combinaciones lineales de f y g. Bien, pero lo importante es que en este caso, como B1 es la matriz diagonal lambda 1, lambda 2, 0, 0, este sistema es equivalente a resolver esto. Du de t igual a lambda 1 u más f en t, y este otro es dv de t igual a lambda 2v más g en t. Y el problema para resolver esto es muy sencillo porque son dos ecuaciones desacopladas de primer orden, se resuelven con el método que se conoce. El calcular el valor de u y v en t sub 0 está claro porque u y v son el resultado de aplicar p a la menos 1 a x y a y. Y esto me va a dar una combinación lineal de x en y en la primera coordenada y en la segunda coordenada. Como tengo x en t0 y y en t0, pues la primera coordenada me da una combinación lineal de x0 y y0 cuando evalúo en t0, y eso va a ser el u en t0, y la segunda me da una combinación lineal de x0 y y0 que va a ser el v0. ¿Está claro? Y entonces tengo una condición inicial para esta, una condición inicial para esta, resuelvo esas dos ecuacioncitas por los métodos que ya conocemos, me dan u y v, y una vez que tenga u y v, aplico P1 a cada lado en esta relación y me queda que el XY es P sub 1 evaluada en un V. ¿Ya? Una relación lineal entre U y V me va a dar el X y el Y. Ese es el método. Bueno, eso mismo exactamente ocurre
en los otros dos casos. En el segundo caso se hace siempre este cambio, pero ahora no solo con P1, sino se hace el cambio también en el segundo caso con P2 y en el tercer caso con P3. Y en el primer caso lo que se usa es la relación esta. Y en el tercero, esta. ¿Está claro? Y entonces vamos a llegar, que en lugar de llegar a esta ecuación, vamos a llegar a esta. O a esta. ¿Está claro? Y ahora lo único que tengo que interpretar es qué significa el caso 2 y el caso 3. Ya, eso es lo que faltaría, fíjense. El caso 2, ¿qué significa? El caso 2, en el caso 2, recuerden que P sub 2 era, bueno, el P sub 2 es la matriz X1, Y1, X2, Y2, donde X1, Y1 es un vector propio correspondiente al lambda 1 y el X2, Y2 es el vector asociado. ¿Bien? Lo importante es quién es B2. B2 en este caso es lambda 1, 1, 0, lambda 1. Entonces uno lo que va a llegar es a la ecuación esta, d de t de uv igual a lambda 1, 1, 0, lambda 1, evaluado en uv, más igual el otro término que va a ser, aquí era, vamos a poner aquí, era un F1, G1, porque era para el P1. En este caso va a ser un F2, G2, porque es para el P sub 2 a la menos 1. Bien, y esta ecuación se desglosa, este sistema se desglosa en dos ecuaciones. Du de t igual a ¿quién? Lambda 1u más v más f2 y la segunda du de t igual a lambda 1v más g2. Donde igual en la condición inicial para u y para v se obtiene por el hecho de que tengo esta relación P2 a la menos 1 en X, Y igual a U, V. Evalúo en T sub 0 y ya. ¿Está claro? Y entonces, ¿cómo resuelvo este sistema? A ver, ¿cómo creen ustedes que se resuelva ese sistema? No, no es igual al caso anterior. El caso anterior no tenía esto aquí. En este caso, resuelvo esta ecuación que es una del tipo anterior, igualita. ¿Está bien? Y después que obtenga la v, la sustituyo aquí, se la sumo al F2 y eso es un término independiente. Y resuelvo esta ecuación para u. Tengo que resolver primero una, no son independientes. Es la diferencia. ¿Está bien? Y vamos a ver el tercer caso. Bueno, y después igual, si ya tengo el u, v, entonces ya yo sé que P2 a la menos 1 en XY es igual a U, V, aplico P sub 2 a cada lado y me queda que el X, Y es P sub 2 en U, V. Ya tengo el U, V, le aplico P sub 2 y me da el X, Y. El tercer caso es cuando B3 es alfa, beta, menos beta, alfa. ¿Está bien? En ese caso voy a obtener la misma ecuación, una ecuación similar de u de t igual de v igual a, pero aquí va a ser alfa beta menos beta alfa en u, v más, y aquí va a aparecer un F3 y un G3. ¿Está bien? Que esto implica, ¿qué cosa? Que de u de t es igual a alfa u menos beta v, ¿no? Más F3 en T, y dv de t es igual a menos beta v más, no, perdón, menos beta u más alfa v más G3. ¿Está bien?
alfa u más beta v y menos beta u más alfa v. ¿Está bien? Eso. Y entonces, lo que hago es, en la primera ecuación, paso primero alfa u a la izquierda y me queda aquí beta v más F3 en T. Y en la segunda, paso alfa v a la izquierda y me queda menos beta u más G3 en T. ¿Eh? Y ahora multiplico en ambas ecuaciones por exponencial de menos alfa t. Y me queda todo esto multiplicado por exponencial de menos alfa t. ¿Y eso a qué cosa es igual? Si tengo e a la menos alfa t por la derivada de u menos alfa e a la menos alfa t por u, eso es la derivada. La primera lo voy a poner aquí directamente. Eso es inmediato, no voy a meterme en ese detalle. Eso es la derivada de u en t por e a la menos alfa t por e a la menos alfa t. ¿Bien? Y del otro lado me queda ¿qué cosa? Igual a beta por v e a la menos alfa t más e a la menos alfa t ¿por quién? Por F3 en t. Y en el otro caso igual, cuando multiplique por e a la menos alfa t, me queda la derivada con respecto a t de v por e a la menos alfa t igual a menos beta u e a la menos alfa t más e a la menos alfa t G3 en t. ¿Sí? Y ahora se hace el cambio u en t por e a la menos alfa t igual a u mayúscula en t y v en t por e a la menos alfa t igual a v mayúscula en t. Y con ese cambio el sistema queda du dt igual a ¿quién? A beta v más e a la menos alfa t F3 en t. ¿Está claro? Y dv dt igual a menos beta u más e a la menos alfa t G3 en t. Y este sistemita ya es muy sencillito de resolver, porque digo, aplico derivada con respecto al tiempo a ambos lados en esa ecuación. ¿Y qué me queda? Que la segunda derivada de u, con respecto al tiempo, es igual a beta por la primera derivada de u. Pero la primera derivada de v, pero la primera derivada de v es menos beta u, ¿no? Más e a la menos alfa t por G3 en t, ¿no? Más la derivada de esto, porque estoy derivando aquí con respecto a t la primera ecuación, más la derivada con respecto a t de e a la menos alfa t por F3 en t. Todo esto es una función f en t. O sea que toda esta ecuación se escribe en la forma, vamos a ponerla aquí arriba, se escribe d2u dt2 menos beta u, lo paso a la izquierda y me queda más beta u igual a una función grandota f en t, que es todo el chorizo ese que está ahí. Ah, pero esto es sencillísimo, es una ecuación de segundo orden, sencillísima de resolver, porque en esa ecuación la parte homogénea es esto, que el polinomio característico es lambda cuadrado más 1, que las raíces son i menos i, por eso un sistema fundamental de soluciones de estos son seno de raíz de beta por t y coseno de raíz de beta por t. ¿A ver? Eso si beta es positivo. Si beta fuera negativo, entonces las raíces serían raíz de módulo de beta y menos raíz de módulo de beta, si beta fuera negativo.
Pero supongamos que beta es positivo, entonces son estas dos raíces. Y ya sé que la solución general de la ecuación homogénea es una combinación lineal de estas dos. Y si en la combinación lineal pongo que las constantes C1 depende del tiempo y C2 depende del tiempo y utilizo el método de variación de parámetros, encuentro una solución particular para esta ecuación, la sumo a la expresión general de la solución de la ecuación homogénea, que es una combinación lineal de estas dos, y eso me da la solución de esta. Lo único que tengo que ver quién es U en T0 y U' en T0. Pero eso es facilísimo, porque ¿quién era la U? Esto. Entonces, U en T0 es la U chiquita en T0 por E a la menos alfa T0. ¿Pero quién es la U chiquita en T0? La U chiquita en T0 es una combinación lineal de X y de Y en T0. Entonces, es una combinación lineal de X0 y Y0. ¿Ya? La derivada, quiero ver quién es la derivada. Pues derivo U' es derivada de este por este más este por la derivada de este. ¿Está bien? Y entonces, cuando tenga este por la derivada de este, el U en T0, ya sé quién es. Cuando tenga U' por E a la menos alfa T0, por la derivada, entonces digo, U es una combinación de X y de Y. Fíjense, U en T va a ser algo del tipo una cierta, vamos a decir, K por XT más P por Y en T. Es una combinación lineal de X y de Y. Entonces, la derivada de esto es K por esto más P por esto. ¿Y cómo hallo U punto en T0? Evalúo X punto en T0 y Y punto en T0. ¿Quiénes son X punto en T0 y Y punto en T0? Pues salen de la expresión de la ecuación. Porque el X punto en T0, X punto en T, es AX más BY más F en T. Entonces, X punto en T0 es A por X0 más B por Y0 más F en T0. ¿Se dan cuenta? Ese procedimiento funciona utilizando todo el análisis de matrices y viendo cómo se reducen matrices a su forma canónica, que es lo que se llaman estas tres formas. Se puede entonces ver la forma general que va a tener el B y se resuelven los problemas siguiendo el mismo procedimiento. Lo único que hay que aplicar las reglas de el álgebra de matrices. Y hay otra metodología más, que es mucho más, que da mucha más información y tiene un significado físico importante, pero que requiere de fundamentos de análisis funcional para entender qué es el método del cálculo de las exponenciales de matrices y funciones de matrices. O sea, de la misma forma que esto es un sistema en dimensión 2, ¿quién sería el equivalente a ese sistema en dimensión 1? Sería esta ecuación, de x de t igual a ax más f. Nada más. ¿Está bien? Y en esta ecuación, yo sé que si multiplico ambos lados por exponencial de menos at, o sea, paso esto para acá restando y me queda esto, por exponencial de menos at, pues la exponencial, de hecho, la exponencial de menos at es una raíz, la exponencial, perdón, de a por t, es una raíz de la ecuación, es una solución de la ecuación homogénea. Entonces, cuando yo lo que tengo es este problema de xy igual a a por xy, se trata de definir un concepto de exponencial para ver que la solución de este problema, fíjense, la solución de esto con x en t0 igual, o x en 0, vamos a decir así, igual a x sub 0, es esta, x0 por eso. Se da una definición de exponencial de una matriz, que de nuevo sigue siendo una matriz, pero ahora dependiente del tiempo, y esa definición es tal que la solución de este problema es precisamente xt y en t igual a exponencial de t por a evaluado en el vector x0 y y0. ¿Está bien? Y eso da lugar a toda una teoría que se llama teoría de semigrupos de matrices y de semigrupos de operadores, y que es el fundamento de toda la mecánica cuántica. Viene de ahí. Bien, entonces con esto tienen ya toda una metodología que la van a practicar de cómo
resolver sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Fíjense, un detallito nada más ya para que vean por qué esto se puede extender a muchos casos. Supongamos que tengo una matriz de orden 3×3. A1,2, A1,3, A2,1, A2,2, A2,3, A3,1, A3,2, A3,3. El polinomio característico de esa matriz, si este es A, que es el determinante de A menos lambda por la identidad, es un polinomio de tercer grado. Y los valores propios de la matriz son las raíces de ese polinomio, que tienen que ser 3. Lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Un polinomio de tercer grado, necesariamente, cuando t tiende a infinito, si tiende a más infinito, es porque cuando t tiende a menos infinito, tiende a menos infinito. Y al revés, si cuando t tiende a menos infinito, tiende a más infinito, es porque cuando t tiende a más infinito, tiende a menos infinito. Eso quiere decir que un polinomio de tercer grado, la gráfica de un polinomio de tercer grado, siempre atraviesa el eje de las x y por lo tanto siempre tiene al menos una raíz real. Y tiene dos más. Las dos más pueden ser lambda 2 y lambda 3 reales diferentes, o pueden ser lambda 2 real de multiplicidad 2, o pueden ser lambda 2 y lambda 2 conjugado complejas conjugadas. Esos tres casos. En el primer caso, la matriz en la forma canónica se expresa como esto: lambda 1, lambda 2, lambda 3, 0, 0. En el segundo caso se expresa así: lambda 1, lambda 2, lambda 2, 1, 0, todos los demás 0. Uno aquí arriba. Y en el tercer caso se expresa así como lambda 1 y aquí aparece en la diagonal una matriz de orden 2×2 que es alfa, beta, menos beta, alfa. Y todo lo demás 0. Y hay que ver quién es la P. Es muy sencillo de ver. Siguiendo la idea de lo que acabamos de ver, es muy sencillo ver quién es la matriz P de cambio de base que lleva esta A a cualquiera de estas tres expresiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya, eso es todo lo que hay. Y eso se sigue de orden 4 en adelante, pero ya es mucho más complejo porque ya a partir de orden 4 pueden aparecer valores propios complejos de multiplicidad mayor que 1. En dimensión 3 no puede. Un polinomio de grado 3 tiene a lo sumo un valor complejo y su conjugado y de orden 1. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto terminamos el curso. Les agradezco mucho a los que llegaron hasta aquí por la resistencia. De veras, créanme que he hecho un esfuerzo grande para poder darles lo que verdaderamente hace falta. Que para muchos haya sido demasiado, lo siento, así es esto. Es como si uno quiere, no, yo quiero ir al Mundial de Boxeo y pelear con, no sé, con un salvaje de esos. No puedo. Tengo que prepararme para eso, pero tendría que haberme preparado hace muchísimos años para hacerlo. No ahora, ¿está claro? Entonces, ustedes todavía están en el momento de poderse preparar como hace falta para que agarren el rumbo adecuado, que todavía no lo tienen. ¿Está bien? Aunque muchos me doy cuenta que son muy audaces y son inteligentes, se les ve que piensan, razonan. Las dificultades que tienen es por lo que no han aprendido y por lo que no les han enseñado, no porque ustedes sean brutos. Hay algunos que sí son, pero no les voy a decir quiénes. No, mentira. Pero siempre los hay. Pero bueno, mira, ahí le está diciendo ella. ¿Está bien? Pero lo fundamental es que a la edad de ustedes todavía hay tiempo. Dentro de 5 o 6 años ya es muy poco probable. Dentro de 10 es imposible que reacomoden su cerebro a como hay que pensar. Se lo digo desde ahora. Entonces, pónganle de verdad interés
a esto para que suplan, no se quejen de, es que la escuela fue mala, es que la educación en México y en América Latina y en los países del... Con eso no resuelven nada. O sea, pueden hacer las cosas bien, háganlas bien. Y una manera de hacerlas bien es que yo me acomode, no me acomode a ustedes. Si me acomodo a ustedes, les estoy haciendo daño. Le estoy diciendo, mire, los voy a enseñar a jugar béisbol de grandes ligas. Mira, ahí te va una pelotita por el piso. No, te abren un agujero en el estómago si no. ¿Te das cuenta? Si no cachas la pelota bien. Entonces, hay que prepararse para eso. ¿Está claro? Bueno, les deseo mucho éxito. Muchas gracias.